Bienvenidos al tema de Economía, Ambiente y Cambio Climático de la Diplomatura en Cambio Climático organizada por la Escuela de Hábitat y Sostenibilidad de la Universidad Nacional de San Martín. Mi nombre es Miguel Lacabana, soy profesor de Economía Ecológica en la Universidad Nacional de Quilmes, en el Departamento de Economía de esa universidad, y también soy director del Programa Interdisciplinario de Ambiente de la misma universidad. Quiero, para iniciar, poner dos frases, si ustedes quieren, dos reflexiones, que nos llevan a reflexionar también a nosotros antes de comenzar con el tema más duro de este tema. No hemos heredado la tierra de nuestros padres, sino que la hemos tomado prestada de nuestros hijos. Este es un proverbio atribuido a las culturas indígenas nativas norteamericanas, que nos sitúa un poco en un pensamiento similar al del desarrollo sostenible, es decir, cuidar los recursos hoy para que también puedan utilizarlo las generaciones futuras. Y más en la práctica, quería señalar algo que dijo Robert Engelman en el año 2013 en el Informe del Ambiente, cuando afirmaba: vivimos actualmente en la era de la sostenible bla. Es decir, ya hace prácticamente 10 años Engelman hizo este enunciado, y si ustedes se recuerdan, durante la cumbre de Glasgow en Inglaterra, bueno, en Gales, Greta Thunberg, la chica que es una referente, digamos, de la lucha ambiental, que se ha hecho muy famosa en todo el mundo por sus expresiones, hablaba justamente de bla 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 de la cumbre de Glasgow, y que allí no se iba a solucionar nada. Es decir, y creo que estamos en ese camino que ella señalaba si vemos los resultados de la última cumbre que fue en Egipto. Bueno, comencemos entonces con el tema de la economía y la economía ecológica. Las palabras economía y ecología tienen el mismo origen en oikos, la palabra griega que significa casa, familia. De esta palabra oikos deriva la palabra economía, que refería originalmente a la administración o el gobierno de la casa, la oikonomía. También de ella se deriva la palabra ecología, que refiere al estudio de la naturaleza, al estudio de los seres vivos, plantas, animales, con sus entornos orgánicos e inorgánicos, es decir, con su hábitat. La economía es una ciencia social sin una definición única. Su objeto de estudio difiere de acuerdo a la interpretación de diferentes corrientes de pensamiento económico. Así, la más difundida es la corriente subjetivista, ligada a la escuela neoclásica, que normalmente se asocia con la llamada economía ortodoxa. Lionel Robbins afirma: la economía es la ciencia que se encarga del estudio de la satisfacción de las necesidades humanas mediante bienes que, siendo escasos, tienen usos alternativos entre los cuales hay que optar. Por su parte, la economía objetiva estudia la dinámica del surgimiento, el desarrollo y la crisis del capitalismo. Se basa en el concepto del valor trabajo, dado que el valor tiene su origen objetivo en la cantidad de trabajo requerido para la obtención de los bienes. La economía ecológica refiere al estudio entre la sociedad y la naturaleza. La economía ambiental, por su parte, es una extensión de la economía de raíz neoclásica que trata de incorporar los bienes naturales al mercado. Utiliza el concepto de externalidades como su base metodológica principal, y es diferente de la economía ecológica, que, como dijimos, refiere al estudio de las relaciones entre la sociedad y la naturaleza. La economía ecológica tiene una visión transdisciplinaria en la cual su doble raíz, eco-eco, refiere a la interacción entre ciencias sociales y ciencias de la naturaleza. O dicho de otra forma, se puede afirmar que asume el diálogo de la economía con la ecología. La economía ecológica no es una rama de la teoría económica, sino un campo de estudio transdisciplinar
donde se fusionan distintas áreas de conocimiento de forma que se puedan afrontar los problemas complejos relacionados con la cuestión ambiental. Veamos ahora el funcionamiento de la economía ortodoxa en base a un esquema simple de flujos económicos y de la economía ecológica también basada en un esquema simple pero termodinámico de la economía. La economía ortodoxa, en forma sencilla, podemos decir que ha caracterizado las actividades económicas como un conjunto de flujos circulares acumulativos entre dos polos, las empresas y las familias, que se conectan, por decirlo así, a través de los mercados de bienes, de servicios y de factores. Las remuneraciones a los factores, es decir, el interés, la renta, los salarios, los honorarios, impulsan la demanda de bienes que generan nuevos ingresos a las familias y éstas incrementan su consumo y así sucesivamente. Obviamente, este esquema puede complejizarse si agregamos el sector externo, el gobierno, el acervo de capital, la tecnología disponible, bla, 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 pero en esencia sigue siendo el mismo esquema cerrado. Por eso, Jacob, en su libro sobre la economía circular, dice que visto en perspectiva termodinámica, el esquema económico ortodoxo representa una máquina en movimiento perpetuo en la que el flujo de dinero aparentemente no es impulsado por ninguna fuente externa de energía y sobre todo donde el acto final del proceso económico es el consumo. En cambio, si ampliamos la visión típica funcional de la economía que se basa en los flujos económicos dentro de dos polos, producción y consumo, articulados por los mercados de bienes y factores, incorporando el ambiente en forma explícita y sustituyendo los flujos económicos por los flujos de materiales y energía, vamos a lograr una visión diferente. Consideramos el ambiente en tres grandes aspectos: como asimilador de desechos, en tanto proveedor de recursos naturales, y también como proveedor de bienes y servicios ambientales. Por otra parte, suponemos que el ambiente tiene una capacidad limitada de asimilación de desechos, que en caso de ser superada por la cantidad de desechos generados en el proceso económico, da lugar a flujos negativos sobre sus componentes de recursos y bienes. En caso contrario, los flujos serán positivos. Los materiales, bajo la forma de recursos, circulan, por decirlo así, desde el ambiente proveedor de recursos hacia el aparato productivo, donde se convertirán en bienes de consumo, de inversión. La parte sustancial se transformará en bienes y otra en desechos que se incorporan al ambiente y o se reciclan para incorporarse nuevamente al proceso productivo. Otro tanto ocurre con los flujos de energía. De una u otra forma, los flujos de energía circulan desde el ambiente como proveedor de recursos hacia el aparato productivo, donde se utilizan totalmente en el proceso de producción o se transforman para ser transmitidos a los consumidores. La energía se disipa en el ambiente bajo diversas formas: calor, ruido, pero no puede reciclarse como los materiales. La asimilación de residuos, por su parte, es necesario tomarla en cuenta, que no refiere solo a ciertos productos que se consideran desechos del proceso productivo o contaminante tipo gases y humos, sino también los productos de consumo y todos los bienes producidos que de una u otra forma y en algún momento se transforman en residuos. La materia se transforma pero no puede destruirse, por lo tanto retorna al ambiente bajo la forma de desechos. Una parte de estos son absorbidos y regenerados a través de los ciclos naturales, pero otra parte interactúa negativamente con el medio natural, dando lugar al fenómeno de la contaminación. Imagínense ustedes, cuando hablamos de esto, que todos los días sacan una bolsita de basura, ¿no es cierto? Bueno, eso es parte de los desechos que nosotros generamos. Otra parte son los desechos que se generan en el proceso productivo. En ambos casos, ¿no es cierto?, hay procesos de reciclaje. Así, por ejemplo, cuando nosotros compramos un televisor y bajamos una gran caja en la cual venía ese televisor, ¿no es cierto?, es un desecho que nosotros ponemos en el contenedor verde. Cuando pasa un recolector urbano y lo toma,
¿no es cierto? Ese desecho pasa a ser nuevamente una mercancía que va a pasar a un proceso de acopio, de clasificación, de acopio, y seguramente irá a alguna empresa donde se hace el proceso de reciclaje. Es decir, tenemos recolectores, tenemos acopiadores y tenemos recicladores, ¿no es cierto?, en ese proceso. Los bienes y servicios ambientales, por su parte, se refieren, por una parte, al atractivo que ofrece la naturaleza para su disfrute consciente. Ir a un parque, mirar una montaña, ir a la playa. Por otra, la naturaleza ofrece continuamente un soporte para la vida a través de los procesos naturales de regulación del clima, la fotosíntesis, mantenimiento de la diversidad genética y todos aquellos de los cuales depende la vida. Si bien estos son consumidos inconscientemente, así entre comillas, son imprescindibles para la vida humana. Además, la naturaleza ofrece la posibilidad de ampliar continuamente el conocimiento científico a través de su estudio. Obviamente que es casi imposible asignarle un valor a esta función, pero también es cierto que contribuye notoriamente al mejoramiento del bienestar de la especie humana. La actividad económica depende de estas funciones del medio ambiente y a la vez afecta a este de diversas formas, dando lugar, en el momento actual, a una crisis ecológica que tiene en el agotamiento de recursos, en la contaminación y en los efectos de gran escala a ellos asociados sus principales manifestaciones, que normalmente estamos llamando cambio climático. El ambiente tiene una determinada capacidad de asimilación de desechos y por lo tanto no logrará degradarlos totalmente. Como consecuencia, esos desechos permanecerán en el ambiente impidiendo su utilización total o parcial, tanto como recurso para la producción como bien para el consumo. Es decir, que en realidad se ha reducido la cantidad de recursos y bienes ambientales disponibles, pues los desechos han intervenido negativamente en el ambiente. Visto de esta forma, parece ser que el problema de los desechos es meramente cuantitativo. Sin embargo, en otros casos es un problema cualitativo. Pensemos, por ejemplo, en el mercurio, utilizado en la minería de oro, que entra en los cursos de agua, o el cianuro también. Si bien la cantidad es despreciable respecto al caudal de agua, su permanencia y transmisión a los peces y luego a los humanos transforma esta pequeña cantidad en un problema de gran trascendencia y de largo alcance. Si los componentes del ambiente, como dijimos, tienen la capacidad de degradar los desechos, tendremos un conjunto de flujos positivos sobre el ambiente, dado que éste podrá ser utilizado en tanto recurso productivo o bien de consumo, pero en caso contrario tendremos una serie de flujos negativos. En definitiva, todo lo que entra en el proceso económico tiene que salir. Más recursos se utilizan, mayor cantidad de desechos se generan. Entonces, agotamiento de recursos y contaminación van íntimamente unidos. Son las caras de una misma moneda. Georgescu Roegen, un economista que hay quien ha dicho que es el padre de la economía ecológica, afirmaba que el proceso económico cambia el medio ambiente de forma irrevocable y es alterado a su vez por ese mismo cambio también en forma irrevocable. Si quieren ver un ejemplo sobre esto, busquen en internet en algún lado Mal de Minamata. Mal de Minamata se le dio ese nombre por una bahía en Japón, la bahía de Minamata, donde se instaló una empresa petroquímica. Esa empresa petroquímica utilizaba una tecnología con mucho mercurio que desechaba en el mar. Pero esa bahía de Minamata era una bahía de un pueblo de pescadores que pescaban allí. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió allí? La actividad económica, ¿no es cierto?, con sus desechos de mercurio, afectó los recursos. Y a su vez, ¿no es cierto?, estos recursos, este cambio en el medio ambiente también afectó la economía, pero en este caso de un agente económico distinto, de los pescadores. Entonces allí hubo no solo un problema económico, sino un problema de salud muy grande. Y en ese sentido, digamos, les recomiendo que vean algunas imágenes y algunos análisis de este caso que llamamos el Mal de Minamata, para que se puedan de alguna manera ver en la práctica cómo funciona esto, digamos,
de que el proceso económico cambia el medio ambiente en forma irrevocable y es alterado a su vez por ese mismo cambio también en forma irrevocable. Y bueno, y esto lo estamos viendo todos los días, ¿no es cierto?, con los eventos extremos relacionados con el cambio climático. Por ejemplo, hubo algunos economistas ortodoxos, Solow, por ejemplo, a raíz de la crisis del petróleo de 1973, que dijo que el problema del agotamiento de los recursos naturales no era un problema en sí, porque estos podían ser sustituidos por capital y tecnología. A lo cual Georges Kurrogen, este economista que estoy citando en este momento, dijo que eso era una falacia, la falacia de la sustituibilidad sin fin, es decir, que en un planeta finito podemos llegar a sustituir los recursos que se agotan, pero tenemos que entender que aquí operan claramente las dos primeras leyes de la termodinámica. Primero, la primera ley, ¿no?, de la termodinámica, de que la materia y la energía solo puede transformarse, y la ley de la entropía, que nos va a decir que todo aquello que utilizamos después no va a estar disponible, es decir, los recursos que teníamos se transforman en desechos. Entonces, el planteo es cambiar las formas de producir y consumir, pero mientras esto avanza, se tienen las regulaciones ambientales como un instrumento para moderar los efectos de la economía sobre el ambiente, porque si no existe regulación, la empresa continuará contaminando, pues actuará en forma racional económica. En la práctica, la falta de regulación es un incentivo a la contaminación. Espero que les haya interesado esta exposición. Gracias por su participación y seguiremos más adelante.